¿Cómo están, hermanos? Que Dios les bendiga. Qué alegría poder estar acá. Qué privilegio y qué responsabilidad, ¿verdad? Compartir la palabra. Em, qué bueno verlos y ver la variedad de personas que somos en esta iglesia, con diferentes trasfondos sociales, culturales, de diferentes familias, pensamientos, un montón de cosas, hay un montón de variedad. Hago un pantallazo así rápido y me encanta la variedad que hay en esta iglesia. Y eso es que, bueno, hoy, como todos los miércoles, solemos ser menos que los domingos, así que imagínense la variedad, ¿no? La diversidad que se genera en esta iglesia. Y eso está buenísimo porque creo que esta palabra les cabe a todos los que estamos acá. Antes que nada quiero orar. Vamos a orar por la palabra y usted ahí donde está le pido que ore por mí también para que Dios me use, que sea de bendición lo que hablemos en esta noche. Amén. Padre Santo, te damos muchas gracias por poder estar esta noche todos acá juntos, reunidos, Señor. Gracias porque, como decía recién, por esta variedad y diversidad de personas que en esta noche nos congregamos para poder alabarte, aprender de vos y escuchar tu palabra. Te pido que tu Espíritu Santo abra las mentes y los corazones de las personas que en esta noche estamos acá para que esta palabra pueda quedarse guardada en lo más profundo de nuestro corazón y de nuestros pensamientos. Amén. Bueno, primero voy a contarte cómo voy a desarrollar esta charla para aquellos ansiosos, ¿no?, que les gusta saber qué va a pasar de acá a la próxima media hora, 40 minutos, lo que dure esto. Voy a hacer una pequeña introducción y después vamos a tratar de responder 3 preguntas que el ser humano ha tratado de contestar a lo largo de la historia de la humanidad. Y después, por último, la conclusión, ¿no?, un poco el objetivo de lo que es esta charla. Te quería preguntar, ¿alguna vez te tocó estar en una conversación donde se empezó a hablar de la religión o de Dios? ¿Hicieron preguntas o cuestionamientos que tal vez te fueron difíciles de responder? Pudo haber sido en un almuerzo, en el horario del almuerzo, en el trabajo, con tus compañeros de trabajo, pudo haber sido en el recreo o al final de las clases de la universidad, del colegio, pudo haber sido con tu grupo de amigos cercanos. Y tal vez no sabían que vos eras cristiano, y como no sabías responder esas preguntas, te quedaste al margen de esa conversación, ¿no? A mí me ha pasado, debo confesar que me ha pasado. Preguntas tal vez que se tornan un poco filosóficas, ¿no? De Dios existe, no existe, por qué pasan tal cosa en el mundo, si Dios es real, por qué no se revela. Y esto me hizo darme cuenta que tenemos que estar preparados para esos momentos, ¿no? No importa si, como dije al principio, por la variedad de gente que somos en este lugar, no importa si sos joven, si sos adolescente, si sos mediana edad, un poco más mayor, no importa. Esta palabra nos cabe a todos. Es una responsabilidad de todos, creo yo. Dice en 1 de Pedro 3:15, si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación, pero háganlo con humildad y respeto. Otra versión dice, estad siempre preparados para presentar defensa. Y otra versión dice, que es la que más me gusta, dice, estén siempre dispuestos a explicarle a la gente por qué confían en Cristo. Y acá algo que tenemos que tener muy en cuenta es que no todos somos iguales. Gracias a Dios que no todos somos iguales. Estamos todos cableados por Dios de diferentes formas. Nuestro carácter, nuestra forma de pensar, todo eso es forjado a lo largo
de nuestra vida, por diferentes experiencias, por diferentes vivencias, por situaciones, mismo por la familia o en algunos casos por el círculo donde uno se junta. Y si somos personas de fe, es válido que alguien haga esas preguntas difíciles de responder, ¿no? Porque a veces nos produce cierta incomodidad o molestia que algún familiar no creyente o un amigo haga este tipo de preguntas, ¿no? Sabiendo que no tuvieron tal vez la oportunidad de crecer en un ambiente cristiano como la mayoría de nosotros, de los que estamos acá. Y hay personas que les es fácil creer, naturalmente, ¿no? No hay que esforzarse mucho reciben la palabra del Señor, listo, ya está, no hay que indagar mucho ahí. Después hay otros que creen, pero necesitan tal vez entender algunas cosas. Yo quiero poner el ejemplo de mi suegra, que Flor me dio permiso para poder hablar de ella. Mi suegra es una persona que medianamente es nueva en el camino del Señor, está empezando a dar sus primeros pasos en el Evangelio y me consta que es una persona que ama a Dios, que cree en Dios, que quiere seguir sus pasos, quiere hacer todo lo que está en la Biblia, pero a veces en juntadas familiares, en cenas, en almuerzo, le sale alguna pregunta. ¿Y por qué Dios esto? ¿Y por qué pasa tal cosa? Se tornan interesantes esas charlas, ¿no? Porque a veces te ponen a prueba de ver cómo respondés en esas situaciones. Y hay gente que por naturaleza es curiosa, si no, no existirían, creo yo, los científicos, los astrónomos que estudian el universo, el cosmos, no existirían los biólogos que estudian las células para entender las enfermedades y así combatirlas. Y yo me preguntaba, decía, ¿vamos a dejar afuera del Evangelio a esas personas? Y no puedo hablar de este tema sin mencionar en algún momento a Pablo, al gran Pablo, el gran defensor de la fe. Pablo demostró que una fe fuerte y genuina no le tiene miedo al pensamiento profundo. Pablo era una persona profundamente espiritual, pero también una persona profundamente preparada, profundamente inteligente. Y si vemos a partir del capítulo 17 de Hechos, Pablo llega a Tesalónica y junto con Silas empiezan a esparcir el Evangelio de una manera impresionante, ¿no? Lo que solemos llamar evangelio explosivo, ¿no? Y a lo largo de este capítulo vamos a encontrar frases como, agarré varios versículos así separados, vamos a encontrar frases como usó las escrituras para razonar con la gente. Esta palabra razonar con la gente lo usa varias veces en Hechos. Otra frase, algunos judíos que escuchaban fueron persuadidos, fueron convencidos, ¿no? Persuadidos, convencidos quiere decir. Los de Berea día tras día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad y, como resultado, muchos judíos y prestigiosos griegos creyeron. Hasta que Pablo llegó a Atenas, la capital intelectual y filosófica del mundo antiguo. Acá Pablo sabía muy bien dónde se estaba metiendo en la boca del lobo, los conocía muy bien. No nos olvidemos que Pablo era de Tarso. En Tarso de Cilicia era como la ciudad universitaria, era muy conocida, tenía un prestigio altísimo por su nivel de intelectual, de académicos, solo comparable con Atenas, que es donde estaba, y Alejandría de esa época. Así que podemos decir que Pablo, desde que nació, estuvo rodeado de grandes pensadores,
de diferentes culturas, de diferentes enseñanzas. Y una vez en Atenas, en un terreno totalmente hostil y culturalmente desafiante, Pablo siguió haciendo de las suyas. Dice en Hechos 17, 17. Iba a la sinagoga para razonar, de vuelta usa esa palabra razonar, iba a la sinagoga para razonar con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios y hablaba a diario en la plaza pública con todos los que estuvieran allí. También debatió con algunos filósofos epicúreos y estoicos cuando les habló acerca de Jesús y de su resurrección. Y acá me quiero detener un momento porque me parece interesante explicar quiénes eran los epicúreos y estoicos, ¿no? Estos filósofos. Los epicúreos estoicos eran las dos corrientes filosóficas más importantes de esa época, del mundo greco-romano, podríamos decir, que, por ejemplo, los epicúreos, estas ambas corrientes no solamente eran de pensamiento, sino que era un estilo de vida, casi una religión, podríamos decir. Y los epicúreos, por ejemplo, no creían, entre muchas otras cosas, no creían en la vida después de la muerte. Y Pablo les viene a hablar de Jesús y de su resurrección y de lo que enseñó Jesús acerca de nuestra esperanza que tenemos, de nuestra vida eterna. ¿Y quieren saber cómo sigue la historia? Bueno, se las resumo rápido, no voy a leer todo el capítulo, pero se las resumo. Estas personas, estos filósofos, fueron confrontadas con las enseñanzas de Pablo, pero a la vez curiosos, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Se lo llevaron a Pablo frente al Concilio Supremo para que dé explicaciones de este tipo de enseñanzas, ¿no? Porque a los tipos les interesaban, estaban al tanto de todas las corrientes filosóficas de esa época y aparece una persona como Pablo dando este tipo de enseñanza, entonces le dijeron, bueno, vení, contanos, queremos saber de qué se trata. Y bueno, y Pablo, aprovechando que tenía este público de pensadores, de filósofos, da un discurso épico. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el resultado de esto, no? ¿Cómo terminó todo esto? Gente creyendo en Dios. Porque ese es el fin de debatir y de presentar nuestra fe, de defenderla. No es solamente humillar intelectualmente a mi adversario, ¿no? Por decirlo de alguna forma, de demostrarnos más inteligente que el otro. Como leímos al principio, dice, háganlo con humildad y respeto. Y yo le agregaría, y con amor también, ¿no? Porque con nuestro intelecto no vamos a convertir a nadie, es la realidad. Lo que nos toca a nosotros, siempre y cuando ¿no? la situación lo amerite, porque tal vez te toque hablar con una persona que, no sé, que perdió un familiar, que perdió un hijo, una hija, no le vas a estar hablando de teología, de filósofo, ¿no? Tal vez sea un momento para hablarle de un Dios de amor, de un Dios que consuela, de nuestra esperanza que tenemos, de una vida eterna, de la vida que hay más allá de la muerte, ¿no? En esta tierra. Pero como leímos al principio, tenemos que estar preparados para defender nuestra fe y en lo que creemos con argumentos sólidos y con la palabra. Nosotros como mucho podemos ayudar a quitar las excusas de esas personas o que piensen a Dios de una manera más lógica, más razonable también, ¿no? Pero sabemos que es el Espíritu Santo después el que trae convicción de pecado. Bueno, mira, espero que hayas traído lápiz y papel. Quiero que me prestes atención porque acá sí nos vamos a poner un poquito más teológico. Así que necesito que me prestes todos tus sentidos en esta noche. Porque te voy a dar algunos argumentos que creo que te van a ayudar cuando te toque enfrentar ese tipo de situaciones, ¿no? Cuando alguien te haga una pregunta un poco difícil de responder. Hay muchísimas preguntas que la gente suele hacer, pero yo elegí tres que creo que son las más recurrentes.
Justamente esta no es una pregunta, pero es una afirmación que la gente suele hacer. Dios no puede ser comprobado científicamente, por lo tanto, no existe. ¿Alguna vez escuchó que alguien dijo eso? Palabras más, palabras menos, pero yo escuché muchísima gente decir eso. Bueno, te voy a dar algunos argumentos en lo que podés pensar, tenerlos en cuenta. Primero, en base a esta afirmación, partamos de que hay un montón de cosas que no pueden ser comprobadas por el método científico. Y sin embargo, la gente igual las cree y no se la cuestiona. Como por ejemplo pueden ser las verdades metafísicas, como la mente, la razón, la moral. Sabemos todo eso por el razonamiento lógico, ¿no? Pero no es algo que sea tangible y que se pueda estudiar bajo la lupa de un científico. Entonces, si dicen que solamente pueden creer en todo aquello que puede ser comprobado de manera científica, entonces se están reduciendo a creer en muy pocas cosas. Entonces, si Dios es un ser inmaterial, ¿cómo le podemos pedir a la ciencia que lo analice, que lo compruebe? Es como pedirle a la ciencia que pese el amor en una balanza o que mida con una regla las emociones. Y los científicos han descubierto que el universo tiene constantes físicas. ¿Qué son las constantes físicas? Son esas cosas que se mantienen inalterables a lo largo del tiempo y que permiten el funcionamiento perfecto del universo y de la vida, ¿verdad? Como puede ser, por ejemplo, la velocidad de la luz, la distancia entre el Sol y la Tierra, etc. Y que si alguna de esas pequeñas cosas llegara a fallar o a cambiar, sería imposible la vida en la Tierra. El ateo y premio Nobel de Física, Stephen Weimer, dijo que la vida sería imposible si alguna de estas cantidades físicas habría sido solo un poco diferente. Lo dijo un ateo. Obviamente no va a decir, fue Dios el que creó todo esto. Pero hasta para un ateo es imposible negar esto. Entonces, que esto nos lleva a pensar de que la existencia de la vida es improbable sin una causa intencional que haya calibrado el universo. O sea, en otras palabras, el universo y la vida están tan bien diseñadas que es imposible que todo esto que exista por causa del azar. Después, al final de todo, voy a volver a leer lo que leyó Lali. Me encantó el Salmo 139. Ahí diste en la tecla con ese versículo, con ese capítulo, porque es tal cual lo que estamos hablando hoy. Probablemente alguien en algún momento te mencione, te diga, bueno, yo creo que el universo no lo creó Dios, sino que fue formado por el Big Bang, ¿no? Todos han escuchado esa palabra probablemente, el Big Bang. ¿Qué es el Big Bang? Bueno, la teoría del Big Bang dice que el universo tuvo un comienzo, que se expandió y que se sigue expandiendo hasta el día de hoy. Está dando razón científica de que el universo tuvo un comienzo, ¿no? Y a diferencia de lo que muchas personas creen, la Iglesia avala esta teoría. Gloria a Dios por la teoría del Big Bang, porque esto comprueba científicamente de que efectivamente hubo un comienzo, y para que haya un comienzo tuvo que haber una causa, algo o alguien para que lo haya creado. Génesis 1:1, en el principio, ya lo primero que arranca diciendo la Biblia, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Romanos 1:20, desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra, por medio de todo lo que Dios hizo. Ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Tim Keller
que es un muy conocido pastor y teólogo y apologista, dijo: no tengo argumentos irrefutables, pero sí tengo una persona irrefutable, Jesús. Cuando sacamos a Jesús de la ecuación, sinceramente Dios se vuelve una incógnita difícil de entender, ¿verdad? Entonces, si te es difícil explicar a Dios, habla de Jesús. El domingo Juan Pedro habló mucho de Jesús, porque es nuestro norte, ¿no? Es nuestro mejor ejemplo que podemos tener. Y mira, Jesús no es la versión barata de Dios. Dijo Pablo a los Colosenses, en el capítulo 2, versículo 9, en Jesús, en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. También dice, Cristo es la imagen visible de un Dios invisible. Colosenses 1:15. Te pueden decir, bueno, pero Jesús fue un personaje, ¿no? Estoy dando un argumento que alguien te puede llegar a decir, ¿no? Te pueden decir, bueno, pero Jesús fue un personaje ficticio de la Biblia. No, así, un no enorme, podés decir. Mirá, te voy a decir, existe evidencia histórica y científica de que Jesús realmente caminó por esta tierra. El historiador judío del siglo I, Flavio Josefo, que acá, cabe aclarar que esta persona no era creyente, en su libro menciona que Jesús fue un hombre real, que fue un maestro y que fue condenado y crucificado bajo la orden de Poncio Pilato. Tácito, un respetado historiador romano, también, que este muchacho particularmente odiaba a los cristianos, en una de sus obras también habla de la vida de Jesús en esta tierra y de que fue crucificado bajo el gobierno de Pilato, ¿no? Dándole así veracidad histórica a la historia de Jesús. También hay evidencia arqueológica que confirma, por ejemplo, que Pilato existió, que fue contemporáneo a Jesús y que la crucifixión era una práctica común que se hacía en la época. Entonces la evidencia arqueológica incluso que existe no contradice el relato bíblico, sino que todo lo contrario, lo confirma. Incluso académicos ateos y agnósticos, como Bart Ehrman, afirman: Jesús de Nazaret fue una figura histórica, real, que fue crucificada. Un ateo lo dijo. Ningún historiador serio hoy en día niega la existencia de Jesús. Por supuesto que investigando hay muchísima más evidencia histórica, académica, pero bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta, que yo elegí esta, que dice, ¿y si Dios existe y dice ser bueno, por qué existe la maldad en el mundo? Esta es clásica, es muy común y creo que es una de las preguntas más difíciles de responder, no solo por lo compleja, sino por lo difícil de satisfacer a la otra persona, ¿no? Cualquier respuesta que le podamos dar a otra persona en base a esta pregunta nunca va a ser lo suficientemente satisfactoria. Que esta pregunta incluso creo yo que ha hecho que muchos creyentes abandonen la fe, ¿no? Ante una tragedia, un infortunio que no encuentran explicación, lo más fácil que es alejarse de la fe, ¿verdad? Y a menudo las personas le solemos echar la culpa a Dios de todo lo malo, lo que pasa en el mundo, o por lo menos lo culpamos de no intervenir en ciertos asuntos que esperamos que Él haga algo a nuestro favor, ¿no? Y el mal moral se resuelve con algo llamado libre albedrío. Si sos una persona con años de iglesia, seguramente escuchaste cientos de veces esta palabra, ¿no? Pero ¿qué es el libre albedrío? Básicamente es que somos libres para tomar nuestras propias decisiones. O sea que si sos libre para hacer lo bueno, también sos libre para hacer lo malo. Ahora bien, Dios no pudo haber creado como máquina, como seres
autómatas, ¿no? Que no tengamos ninguna otra opción que simplemente obedecerlo, ¿no? ¿Usted cree que Dios sería justo si hubiese hecho eso? Yo creo que no. No seríamos personas libres. Es como que yo te diga, Alfredito, andá y cerrá la puerta de la iglesia. Dejanos a todos encerrados acá. Pueden hacer lo que quieran, acá pueden tocar la guitarra, el que quiere, te puedes parar, puedes caminar, puedes hacer lo que quieras. Sos libre, ¿eh? ¿Somos realmente libres? No, no, porque la verdadera libertad está en que yo pueda decidir salir de este lugar. Y ¿saben por qué Dios no nos creó libres? Por amor. Por amor Dios nos creó libres. Mira, te voy a dar un ejemplo. Cuando un matrimonio decide tener un hijo, sabe que esa criatura en algún momento lo va a desobedecer, se va a portar mal, le haga berrinches, un montón de cosas, ¿no? Un montón de cosas malas o negativas, podemos decir, que tiene la crianza de un niño. Hubiese sido más fácil que, no sé, que se compren un muñeco, un robot, que con solo apretar un botoncito, esa criatura obedezca ciegamente. Pero si ese niño tiene la suficiente capacidad para desobedecer, también tiene la suficiente capacidad para amar de verdad, de corazón. Y esa es la verdadera libertad. Dios no creó libre, por lo tanto, el ser humano hizo un mal uso de esa libertad moral que el Señor nos dio. Amén. Dios no creó un mundo donde no exista el sufrimiento. Dios creó un mundo donde el sufrimiento sea una posibilidad. En Juan 16:33 dice, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. El 90% de los males que vemos en el mundo hoy en día son causados por el hombre. En el huerto del Edén Dios nos dio la posibilidad de elegir entre obedecer y desobedecer. ¿Y qué eligió el ser humano? Todos sabemos, ¿no? El final de esa historia, lamentablemente. En resumen con este punto, Dios no puede contradecirse. Si Él interviene para evitar un mal que una persona está a punto de cometer, entonces estaría revocando el libre albedrío que Él mismo nos otorgó, ¿verdad? Y eso no le saca omnipotencia a Dios, sino todo lo contrario, demuestra que no es un Dios absurdo y que es un Dios lógico. ¿Cómo venimos? ¿Venimos bien? No me quiero poner muy complicado, pero como le dije, hay muchísima información con respecto a esto. Quiero pasar a la tercer pregunta. Esta es cortita, no me quise extender mucho en esta. ¿Por qué el cristianismo es la religión verdadera? A mí me la han hecho esa pregunta, difícil de responder. Si te agarra mal parado, difícil de responder. Porque mirá, te digo por qué. Porque alrededor del mundo existen aproximadamente 4.200 religiones que se conocen, ¿no? Después hay muchas tribus que tienen religiones que incluso no son ni conocidas, no están registradas. Entonces, una persona te podría decir, ¿no es arrogante pensar que el cristianismo es la religión verdadera? Bueno, yo te voy a dar un solo argumento, nada más, como para que con total seguridad puedas responder que sí. ¿Cuál es ese argumento? De vuelta, la persona de Jesús. Volvemos a Jesús nuevamente. Y como ya vimos antes, Jesús fue una persona que efectivamente existió y que caminó sobre esta tierra. Y a diferencia de otros líderes religiosos, llámese Buda, Mahoma, Confucio y demás, Jesús fue el único que se animó a decir la escandalosa
afirmación de que yo soy el camino y la vida. Juan 14:6. ¿Y dónde encontramos estas afirmaciones? Efectivamente en la Biblia, más precisamente en el Nuevo Testamento. Y a diferencia de otros relatos religiosos que fueron escritos a lo largo de la historia de Jesús fue escrita muy poco tiempo después de que Jesús haya resucitado. Fue escrita aproximadamente, si usted se fija en los evangelios de Mateo, Lucas, Juan, demás, fueron escritas más o menos entre el 50 después de Cristo, 60 después de Cristo, o sea, más o menos 20, 30 años después de la crucifixión y la resurrección de Jesús. ¿Y qué significa esto? No es un detalle menor, que los seguidores de Jesús aún seguían vivos. Las personas que vieron los milagros de Jesús, que escucharon sus enseñanzas, sus prédicas, seguían vivos todavía cuando fueron escritos los evangelios. Y en el caso de que surgiera algún mito o mentira acerca de la figura de Jesús, podría haber sido desmentido de inmediato y probablemente hoy no conozcamos los evangelios como los conocemos. Bueno, sinceramente no tengo mucho más. Traté de ser breves con estos temas porque, como le digo, hay muchísima información. Lo aliento a que investiguen, si tenés esta inquietud de conocer más en profundidad la palabra, si hay preguntas que andan dando vuelta en tu cabeza. Mira, para todas las preguntas, Dios tiene una respuesta. Así. ¿Y cuál es la intención de esta charla? Como para ir terminando y resumir algunas cosas, es darte unas mínimas herramientas o argumentos que podés usar si en algún momento te toca responder estas preguntas, ¿no? Puede ser charla con la familia, que cada tanto surge, en alguna juntada con un grupo de amigos, donde después de la madrugada uno ya empieza a filosofar, ¿no? A hacer preguntas, y surgen este tipo de preguntas, que son válidas. Y también decirte que no siempre vamos a poder responder estas preguntas, ¿no? Eso también es importante aclararlo. Si algún día no sabés cómo responder alguna pregunta, simplemente decís, no tengo ni idea. Mirá qué fácil que te la hago. No tengo ni idea. ¿Por qué? Es importante que aprendamos a poder responder así, porque si uno reconoce que no sabe alguna respuesta, eso te da veracidad. Porque si vos respondés cuando no sabés, quiere decir que cuando no sabés, no respondés. Entonces sos una persona creíble. Y es mejor eso a que tratar de aparentar de que yo me la sé toda, tengo todas las respuestas. Y otro objetivo de esta charla es desafiarte, ¿no? Como dije hace un rato, a que estudies la palabra si es que no lo estás haciendo, que no solamente lo leas como si fuese un libro de receta, de cocina. Hay mucha profundidad en la palabra, hay muchos libros cristianos que te pueden ayudar a entender la palabra. Te animo a eso. Yo soy una persona que le cuesta muchísimo leer, por eso creo que tengo autoridad para decírtelo, porque me cuesta muchísimo leer, no tengo esa facilidad para agarrar un libro, pero he encontrado libros que hablan del tema y que son muy interesantes. Así que preguntale a alguien, a tu líder, al pastor, porque hay libro para todo lo que se te ocurra, alguien escribió un libro, ¿no? Y siempre, por supuesto, de la palabra. Y también decirte de que Dios quiere que lo amemos con todo nuestro corazón, nuestra alma y nuestra mente. Mira, te voy a decir un dato particular, interesante de esto. Esto no fue una frase dicha por Jesús. Sí la dijo, pero la frase no era de él. Lo que estaba recitando Jesús se encuentra también en Deuteronomio, que era la Shemá. La Shemá era una oración sagrada de los judíos. ¿Qué decía ese versículo que está en Deuteronomio?
Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y a Jesús le pareció interesante cambiar esa última palabra e incluir la mente, no dejarla fuera. Amén. Y también creo que esto fortalece nuestra fe, que conozcamos más a Dios. Y yo te puedo asegurar que hasta tu adoración puede cambiar. Hoy Lali cantaba, el cielo cuenta de tus obras, poesía escrita por ti, dice. ¿Se imaginan si realmente conociéramos lo que creó el Señor, sus maravillas, este universo, cómo fue tan perfectamente planeado y ajustado para que nosotros hoy lo disfrutemos? Yo creo que nuestra adoración sería realmente genuina, sería ferviente, ¿no? Creo yo que es como el músico. Hay personas que escuchan una canción, dicen, qué linda canción, muy lindo, pero el músico, el que estudió música, sabe, dice, qué buena escala que están haciendo, qué buen punteo, y lo analizan de otra forma y lo disfrutan más, ¿no? Estaría buenísimo llegar a eso. Que tu adoración y tu conocimiento a Dios lleguen a otro nivel. Y también decirte que si alguna vez fuiste ese tipo de persona, si alguna vez te surgieron ese tipo de preguntas o cuestionamientos, como los que tratamos de responder hace un rato, no está mal. Yo creo que todos en algún momento nos hemos hecho esas preguntas. Yo pasé por ese momento, yo tuve mi desierto de muchas preguntas, de cuestionarme algunas cosas, siempre creyendo en el Señor, ¿no? Por supuesto, jamás dudando de Él, pero hay personas que, por ejemplo, como yo, tal vez necesito entender un poquito más, ¿no? Y yo tuve esas preguntas y hoy puedo decir benditas preguntas que me acercaron a Dios, porque gracias a esas preguntas nació en mí como esa inquietud de querer conocer más de su palabra y decir, wow, es realmente lógico creer en Dios, tiene sentido creer en Dios. Y a veces intentamos como rechazar, ¿no?, esas preguntas, decir, no, esto es del diablo, estas preguntas no, pensando de que van a debilitar nuestra fe, pero ocurre todo lo contrario. Yo creo que la fortalecen. Y como dije antes, Dios tiene las respuestas para todas nuestras preguntas. Pero ojo, esto también lo quería aclarar. A veces, no siempre Dios tiene por qué contestar preguntas, ¿verdad? Estamos sujetos también a su divina voluntad y sabemos que si Él quiere, nos da respuestas. A Tomás le dio respuestas. Tomás fue una persona que caminó con el Señor, que vio sus milagros y que cuando le contaron que resucitó, dijo, quiero verlo, necesito verlo. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo Jesús? Lo primero que hizo, se acercó a Tomás y le mostró, le dijo, mirá, fíjate. Tomás era una persona que necesitaba respuesta, una persona tal vez racional, ¿no? Tal vez otros discípulos ni bien escucharon que Jesús resucitó, gloria a Dios, sí, buenísimo, lo creyeron al instante. Pero Tomás fue una persona que, a pesar de haber caminado con Él, necesitaba satisfacer eso en su mente, ¿verdad? Y si Dios lo eligió como sus discípulos, ¿no? ¿Qué tan mal pudo haber estado Tomás, creo yo? Hermanos, no tengo mucho más para compartir. Hay muchísimo para hablar de este tema. La realidad es que saqué muchísimas cosas. No quería que se haga larguísimo, tampoco pretendía que sea un estudio teológico. Estoy lejísimo de dar un estudio teológico, pero tal vez le sirva a alguien que está pasando por lo mismo, ¿verdad? Que está en un momento de que tal vez necesita entender o conocer, no entender, conocer a Dios desde otra perspectiva.
O tal vez tenés algún amigo, algún conocido que necesita eso, que dice, quiero... El agnóstico es así, el agnóstico no cree de todo en Dios, pero tampoco niega su existencia. Entonces tal vez tengas algún conocido que sea así, que diga, sí, mirá, respeto lo que vos crees, todo, creo que tiene un poquito de sentido, pero me falta un poquito más, ¿no? Me falta entender un poquito más. Entonces es abrir nosotros esa puerta para que después el Espíritu Santo haga el resto. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, yo te doy gracias, Señor. Gracias por lo que hablamos esta noche, Señor. Vos sabés que con mucho respeto y reverencia, Señor, preparé esto, porque es algo que me venía pasando y como una vuelta, Gaby contó que le dijo el pastor Alejandro que no sabía Gaby qué predicar y Ale le dijo, predicar lo que hay en tu corazón, ¿no? Entonces es lo que había en mi corazón. Así que, Señor, que esta palabra, Señor, pueda quedar en nuestra mente, en nuestro corazón, y que la podamos compartir, Señor. Te damos gracias por todo. Gracias, Espíritu Santo. Si hay algo que no pude explicarlo bien por mis falencias, por mis limitaciones, que tu Espíritu Santo sea trayendo entendimiento a los corazones. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.